El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo continuó Jesús diciendo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no anden agobiados por la vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por el cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni almacenan, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Además, ¿quién de ustedes, por más que se agobie, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? Y del vestido, ¿por qué agobiarse? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vestía como ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así pues, no anden agobiados pensando qué van a comer, qué van a beber o con qué se van a vestir. De esas cosas se preocupan los paganos. Vuestro Padre, que esté en el cielo, ya sabe que tienen necesidad de todo eso. Ustedes sobre todo busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por tanto, no se agobien pensando en el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. A cada día le basta su propio afán. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Papa Benedicto XVI nos lo ha dicho en varias ocasiones en estos años que tiene de pontificado, que su misión como sumo pontífice, como cabeza visible de la Iglesia, es sobre todo buscar día a día cuál es la voluntad de Dios para él y para la Iglesia y procurar con todas sus fuerzas y sus energías llevar a cabo esta voluntad. Lo dijo ya desde el primer día cuando empezó su pontificado, en estas primeras palabras que nos dirigió, dijo que este era, digamos así, su plan pastoral, discernir cuál es la voluntad de Dios y llevarla a la práctica. Y en estos años, el Santo Padre, con la lucidez que tiene y el discernimiento propio de un Papa, nos ha repetido también muchas veces que es necesario que nosotros como Iglesia volvamos a lo esencial, a lo esencial. Se ve que esta es la voluntad de Dios para su Iglesia en estos inicios o ya segunda década del tercer milenio, que volvamos a lo esencial. Y el Señor nos ayuda, nos va iluminando con su palabra día a día, domingo a domingo, nos va iluminando con su palabra lo que es la esencia del cristianismo. Y hoy día, sin duda, en estas últimas semanas, estos últimos domingos que estamos escuchando el Sermón de la Montaña, este magnífico sermón de Jesús a las orillas del lago de Galilea, a través de este sermón el Señor
nos pone lo que es la esencia, nos anuncia lo que es la esencia del cristianismo, la esencia de lo que Él quiere hacer con nosotros, porque el cristianismo no es producto de las fuerzas humanas, el cristianismo es un don de Dios. El cristiano es aquel que tiene fe, y la fe es una virtud sobrenatural, una virtud que no se alcanza con las fuerzas humanas de ninguna manera. O Dios nos la da o simplemente nunca la podremos tener. A nosotros Dios nos ha llamado a formar parte de su iglesia justamente porque nos quiere dar este don, el don de la fe, el don de saber poner nuestras manos en Él. Esto es, en pocas palabras, la fe. Es la respuesta de amor del hombre ante Dios que se revela. El hombre responde abandonándose totalmente en las manos, en los brazos misericordiosos de este Padre que sabemos que nos ama y que sabemos que en ningún momento nos va a defraudar. Y por ahí va el Evangelio de hoy día, pero también la primera lectura, como hemos escuchado en el libro del profeta Isaías. Esta parte del libro del profeta Isaías, prácticamente escrita al final del exilio. Israel está en el exilio debido a sus infidelidades a Dios. Los enemigos de Israel toman nuevamente la tierra prometida y sacan a Israel, digamos así, de su patria, de su suelo, y la llevan a un lugar muy lejano. Y estos israelitas, lejos de su patria, lejos del templo bellísimo de Jerusalén, que era el único lugar donde se podía dar culto a Dios en esa época, a través de los sacrificios, etcétera, etcétera, Israel se siente abandonado por Dios. Israel entra en el desánimo. Y escuchamos lo que nos relata hoy día el libro del profeta Isaías. Sión, Israel, decía: Dios nos ha abandonado, nuestro dueño nos ha olvidado. Tantas veces, queridos hermanos, nos podemos sentir también nosotros como el pueblo de Israel. Algunas veces la historia no va como nosotros quisiéramos que fuera. Algunas veces nos asaltan las dificultades de un tipo o de otro, dificultades económicas, dificultades familiares, dificultades de la salud, de enfermedades, etcétera, etcétera. Y algunas veces rezamos, pedimos, gritamos y parece como que Dios no nos oyera. Las cosas, digamos así, no se arreglan según nosotros creemos que se tendrían que arreglar. Y tantas veces, sin darnos cuenta, queridos hermanos, nos puede asaltar esta misma duda que le asaltó al pueblo de Israel. Nuestro Dios nos ha olvidado. Dios no se preocupa de mí. Sin duda, esto es una de las principales tentaciones que el demonio nos hace en los momentos que él considera oportuno. Recordamos las tentaciones de Jesús en el desierto. Recordamos también las tentaciones de Jesús en la cruz. No decía que Dios era su Padre, que lo salve ahora, pues, si tanto lo ama. Es una de las tentaciones que le hace el demonio a Jesús. Si Dios te ama, ¿por qué permite que sufras? ¿Por qué no te quita el sufrimiento? Y ya el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice en una de sus primeras páginas. El sufrimiento, el mal en el mundo es una de las causas que hace que muchas personas, inclusive cristianos, duden del amor de Dios y en consecuencia duden de su existencia, porque el atributo fundamental, esencial de Dios es el amor, como dice San Juan. Dios es amor, Dios es amor. Y si no es amor, entonces no es Dios, entonces Dios no existe. Y tantas veces, repito, queridos hermanos y hermanas, el demonio nos tienta por ahí. Dios no te escucha, Dios no te ama, a Dios no le interesa tu vida, se ha olvidado de ti, te tiene abandonado. Nosotros
queridos hermanos, sabemos que esto no es verdad. Nosotros, por propia experiencia, son 2000 años de experiencia de iglesia, sabemos que esto no es cierto. Sabemos que como el profeta Isaías ya lo ha dicho hablando en nombre de Dios al pueblo de Israel, y lo hemos escuchado en esta primera lectura, Dios jamás se puede olvidar de un ser humano. Dice así el profeta Isaías: ¿es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿Es que una madre puede no conmoverse por el fruto de sus entrañas? Pues mira, aunque una madre se olvide de su hijo, yo jamás te olvidaré. Y si seguimos leyendo, esto es uno de los famosos cantos del siervo de Dios, del profeta Isaías, sigue diciendo Dios: mira, en las palmas de mi mano te llevo tatuado. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, el amor más grande que conocemos a nivel humano, sin duda, es el amor de una madre por su hijo de pecho, por su hijo pequeño. Una madre es capaz de dar hasta la propia vida, y de hecho la da en el día a día por cada uno de sus hijos. Pues bien, es muy difícil, casi imposible, que una madre se olvide de su hijo. Casi imposible. Pues dice Dios: aunque una madre llegara a olvidarse de su hijo, yo jamás te olvidaré. Dios, queridos hermanos, jamás nos olvida. Ni un instante de nuestra vida Dios quita su atención de nosotros. Dios está pendiente de cada uno de nosotros, como una madre está pendiente de su hijito pequeño cuando está recién aprendiendo a caminar, cuando está ahí gateando, y la madre está pendiente que el niño no. Pues lo mismo está Dios, queridos hermanos, pendiente de nosotros. Lamentablemente, y creo que aquí todos tenemos que reconocer, hacer un mea culpa, tantas veces nosotros dudamos de este amor. Tantas veces nos asalta el pensamiento de que somos nosotros los que tenemos que organizar nuestra vida en base a nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, contando solamente con nuestras fuerzas. Pensamos que somos nosotros los únicos capaces de darnos de comer, que somos nosotros los únicos capaces de darnos de vestir, que somos nosotros los únicos capaces de conseguirnos cierta seguridad en la vida. Y así, sin darnos cuenta, queridos hermanos y hermanas, nos vemos enfrascados en una vorágine de inseguridad, en una vorágine de asegurarnos los bienes materiales como si con ellos nos aseguráramos la vida, cuando la realidad, como bien dice Jesús en este Sermón de la Montaña, es que por más que nos afanemos, nosotros no podemos añadir ni siquiera una hora al tiempo de nuestra vida, porque la vida no nos la damos nosotros a nosotros mismos. La vida no nos la dan ni siquiera los bienes materiales. La vida es un don de Dios, es un don de Dios. Y llega hasta donde llega. Y aunque nos afanemos, cada uno de nosotros tiene un día en el que tendrá que partir de este mundo. Pues bien, queridos hermanos, esta parte del Sermón de la Montaña, más que una exhortación moralística, es una invitación a fiarnos de la providencia. Es una invitación a recuperar la serenidad y la calma. Es una invitación a través de la cual Jesús nos recuerda que Dios nos ama, que Él es nuestro Padre. Dios 2 veces lo ha dicho en este trocito del Evangelio: vuestro Padre que está en el cielo, nuestro Padre. No somos huérfanos, no estamos en el mundo a la deriva, no somos producto de la casualidad del destino, somos hijos de un Padre. Hemos salido de las entrañas de Dios, de un Dios que es misericordioso y un Dios que pone los medios en este mundo para que volvamos a Él, de cuyas entrañas hemos salido, y podamos vivir felices con Él por toda la eternidad. ¿Por qué entonces, queridos hermanos, agobiarnos? No dice Dios: no trabaje. No dice Dios: quédate sentado ahí en tu casa o echado en tu cama que todo llegará. No está diciendo eso.
No está diciendo que no nos esforcemos por tratar de llevar adelante nuestra familia. No está diciendo que no seamos responsables y que no busquemos los medios para darle la mejor educación a nuestros hijos, para satisfacer del mejor modo también a nuestro esposo y nuestra esposa. No está diciendo eso. Está diciendo que no nos agobiemos. Está diciendo, como se dice hoy día, que no nos estresemos. Está diciendo que lo más importante para nosotros, queridos hermanos y hermanas, no es buscar los bienes materiales. Ya lo dice San Pablo, el amor a las riquezas es la causa de todos los males de este mundo, porque nos vuelve egoístas, nos vuelve materialistas y nos quita, nos cierra la visión del cielo, nos enceguece sobre el verdadero sentido de nuestra vida. El Señor, decíamos al principio, hoy día nos vuelve a lo esencial del cristianismo, que es la esencia de la vida cristiana. Nosotros estamos aquí porque queremos ser cristianos, por eso venimos a misa, no venimos por cumplir, venimos porque queremos escuchar la palabra de Dios, queremos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre para poder ser cristianos, para poder ser felices, para que la vida divina habite en nosotros. Y el Jesús hoy día nos dice que es lo esencial del cristianismo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, todo lo demás te será dado por añadidura. Y dice un salmo a propósito de esto, dice un salmo: fui joven, ya soy viejo, dice el salmista. Nunca he visto un justo mendigando el pan, porque Dios, queridos hermanos, no puede mentir. Dios nos dice, busca primero el reino y su justicia. Lo demás, el pan, el alimento, el vestido, lo demás vendrá solo, vendrá por añadidura. Es un don de Dios, lo demás. ¿Cuál es tantas veces nuestra tragedia? La tragedia del hombre de hoy es que no busca el reino de Dios, no busca su justicia, sino que se afana buscando las añadiduras. Y eso nos pasa tantas veces a todos nosotros, a todos nosotros. Nos afanamos, nos angustiamos buscando las añadiduras y dejamos tantas veces a Dios de lado. Y al final nos quedamos sin Dios y sin añadiduras. Nos quedamos vacíos, nos quedamos tristes, nos quedamos solos con nosotros mismos, solos con nuestra soledad, aunque estemos rodeados de bienes y rodeados de gente. Vivimos el vacío existencial más profundo. Dios no quiere, queridos hermanos y hermanas, que vivamos así. El mundo es bellísimo, la creación es estupenda, Dios lo ha hecho todo bien. Dios quiere que disfrutemos de las cosas de este mundo. Y para poder disfrutarlas necesitamos, ante todo, buscar su reino, buscar su justicia. El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es una persona y se llama Jesucristo. Jesucristo dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que en mí, que soy el reino, encontraréis reposo para lo más profundo de vuestro ser, reposo para vuestras almas. En esta Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, Jesús viene como el buen pastor a buscarnos a nosotros, que somos sus ovejitas, que tantas veces nos vamos detrás de los ídolos de este mundo, que tantas veces a lo largo de la semana nos hemos olvidado de que Dios es nuestro Padre, que tantas veces día a día creemos que somos nosotros los que tenemos que darnos la vida, nos sentimos autosuficientes. Y Jesús, con su amor y su misericordia, desciende hoy día del cielo a esta catedral de Arequipa, viene a buscarnos a través de su palabra a cada uno de nosotros. Esto es la Eucaristía. Dejémonos cargar sobre los hombros de Jesús, entremos con Él en esta actualización de su misterio pascual, de muerte y resurrección, entremos en la muerte de nuestro propio ser, asumamos nuestra realidad de seres limitados, asumamos que no somos Dios, muramos a nuestro hombre viejo en esta Eucaristía y dejemos que sea Jesús el que nos transmita su Espíritu Santo, su vida divina, para que podamos salir de esta Eucaristía transformados por su amor, volver a nuestras casas con nuestra vida puesta no en las manos del mundo,
sino en las manos de Dios. Volver a nuestras casas con la confianza puesta no en nuestra inteligencia, que siempre es limitada, sino en la inteligencia amorosa de Dios nuestro Padre, que está en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.